El Periquillo Sarmiento. Capítulo 11. Toma Periquillo el hábito de religioso y se arrepiente en el mismo día. Cuéntanse algunos intermedios relativos a esto. Todo aquel día lo pasé contentísimo esperando que llegara el siguiente para ir a ver al provincial. No quise ir en esa tarde, por dar lugar a que el padre de Pelayo hiciese por mí el empeño que había ofrecido. Nada ocurrió particular en este día, y al siguiente, a buena hora me fui para el convento de San Diego, y al pasar por la alameda, que estaba sola, me puse frente a un árbol, haciéndolo pasar en mi imaginación la plaza del provincial, y ahí comencé a ensayar en el modo de hablarle en voz sumisa, con la cabeza inclinada, los ojos bajos y las dos manos metidas dentro de la copa del sombrero. Con estas y cuantas exterioridades de humildad me sugirió mi hipocresía, marché para el convento. Llegué a él. Anduve por los claustros preguntando por la celda del prelado. Me la enseñaron. Toqué. Entré y hallé al padre provincial sentado junto a su mesa, y en ella estaba un libro abierto, en el que sin duda leía. A mi llegada, luego que lo saludé, le besé la mano con todas aquellas ceremonias en que poco antes me había ensayado, y le entregué la carta de recomendación de su hermano. La leyó, y mirándome de arriba a abajo, me preguntó que si quería ser religioso de aquel convento. Sí, Padre nuestro, respondí. Y usted sabe, prosiguió, qué cosa es ser religioso, y de la estrecha observancia de nuestro Padre San Francisco. ¿Lo ha pensado usted bien? Sí, Padre, respondí. ¿Y qué le mueve a usted a venir a encerrarse en nuestros claustros y a privarse del mundo estando como está en la flor de su edad? Padre, dije yo, el deseo de servir a Dios. Muy bien, me parece ese deseo, dijo el provincial. Pero, ¿qué no se puede servir a su majestad en el mundo? No todos los justos ni todos los santos lo han servido en los monasterios. Las mansiones del Padre Celestial son muchas, y muchos los caminos por donde llama a sus escogidos, en correspondiendo a los auxilios de la gracia. Todos los estados y todos los lugares de la tierra son a propósito para servir a Dios. Santos ha habido casados, santos célibes, santos viudos, santos anacoretas, santos palaciegos, santos idiotas, santos letrados, santos médicos, abogados, artesanos, mendigos, soldados, ricos y, en una palabra, santos en todas las clases del Estado, con que de aquí se sigue que para servir a Dios no es condición precisa el ser fraile, sino el guardar su santa ley. Y ésta se puede guardar en los palacios, en las oficinas, en las calles, en los talleres, en las tiendas, en los campos, en las ciudades, en los cuarteles, en los navíos y aun en medio de las sinagogas de los judíos y de las mezquitas de los moros. La profesión de la vida religiosa es la más perfecta, pero si no se abraza con verdadera vocación, no es la más segura. Muchos se han condenado en los claustros.
que quizás se hubieran salvado en el siglo. No está el caso en empezar bien. Es menester la constancia. Nadie logra la corona del triunfo sino el que pelea varonilmente hasta el fin. En la edad de usted es preciso desconfiar mucho de esos ímpetus o fervores espirituales, que ordinariamente no pasan de unas llamaradas de zacate, que tan pronto se levantan como se apagan. Y así sucede que muchos o no profesan, o si profesan es por la vergüenza que les causa el qué dirán. Y estos tales profesos, como que lo son sin su voluntad, son unos malos religiosos, desobedientes y libertinos, que con sus vicios y apostasías dan qué hacer a los superiores, escandalizan a los seculares y de camino quitan el crédito a las religiones, porque, como dice Santa Teresa, y es constante, el mundo quiere que los que siguen la virtud sean muy perfectos. Nada les dispensa, todo les nota, los advierte y moteja con el mayor escrúpulo, y de aquí es que los mundanos fácilmente disculpan los vicios más groseros de los otros mundanos, pero se escandalizan grandemente si advierten a algunos en este o el otro religioso o alma dedicada a la virtud. Levantan el grito hasta el cielo y hablan no sólo contra aquel fraile que los escandaliza, sino contra el honor de toda la religión. Sin pensar en la balanza de la justicia, los muchos varones justos y arreglados que ven en la misma religión y aún en el mismo convento. Para evitar que los jóvenes se pierdan abrazando sin vocación un estado que ciertamente no debe ser de holgura, sino de un trabajo continuo para cumplir los prelados con nuestra obligación, y no dar lugar a que las religiones se descrediten por sus malos hijos, debemos examinar con mucha prudencia y eficacia el espíritu de los pretendientes, aún antes de que entren de novicios, pues el noviciado es para que ellos experimenten la religión, pero el prelado debe examinarles el espíritu aún antes de ser novicios. En virtud de esto, usted que desea servir a Dios en la religión, ya sabe que aquí de lo primero que ha de renunciar es de la voluntad, porque no ha de tener más voluntad que la de los superiores, a quienes ha de obedecer ciegamente. Sí, padre, dije yo, ¿sabe que ha de renunciar para siempre al mundo, sus pompas y vanidades, así como lo prometió en el bautismo? Sí, padre. ¿Sabe que aquí no ha de venir a holgar ni a divertirse, sino a trabajar y a estar ocupado todo el día? Sí, padre. Y sí, padre, y sí, padre, respondí a 70 sabes que me preguntó, que ya pensaba yo que era llegada mi hora y me estaba sacramentando. Y todo este examen paró en que me dio mi patente ahí mismo, advirtiéndome que fuera mi padre a verse con su reverencia. Tales fueron mis palabras estudiadas y mis hipocresías, que la llevo entre oreja y oreja aquel buen prelado, y formó de mí un concepto ventajoso. Ya se ve, él era bueno, yo era un pícaro, y ya se ha dicho lo fácil que es que los pícaros engañen a los hombres de bien, y más si los cogen desprevenidos. El bendito provincial, al despedirme, me abrazó y me dijo:
Pues, hijo mío, vaya con Dios y pídale a su majestad que le conserve en sus buenos propósitos, si así conviene a su mayor gloria y bien de su alma. Dígale todos los días con el mayor fervor: confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis, y disponga su corazón cada día más y más para que fecundice en él la gracia del Espíritu Santo y produzca frutos ópimos de virtud. Con esto le besé la mano y me retiré para casa. ¿Quién creerá que cuando salí del convento sentí no sé qué de bueno en mí, que me parecía que de veras tenía yo vocación de ser religioso? No se me olvidaba aquel aspecto venerable del anciano prelado, aquellas palabras tan llenas de unción y penetrantes que tanto eco hicieron en mi corazón, aquella su prudencia, aquel su carácter amable y aquel todo hechicero de la verdadera virtud, capaz de enamorar al mismo vicio. En efecto, yo decía entre mí: qué mano que hubiera nacido para fraile, que no lo hubiera advertido, y Dios quisiera haberse valido de este accidente para reducirme y meterme en el camino que me conviene. No hay duda, así debe ser. Yo me acuerdo haber oído decir que Dios hace renglones derechos con pautas torcidas, y este ha de ser uno de ellos, sin remedio. Estos y semejantes discursos ocupaban mi imaginación en el camino del convento a mi casa. Luego que llegué a ella, me entré a ver a mi madre y le conté cuanto me había pasado, manifestándole la patente de admitido en el convento de San Diego. De que mi madre la vio, no sé cómo no se volvió loca de gusto, creyendo que yo era un joven muy bueno y que cuando menos sería yo otro San Felipe de Jesús. No hay que dudar ni que admirarse de esta sorpresa de mi madre, pues si mis maldades le parecían gracias, mi virtud tan al vivo, ¿qué le parecería? Vino mi padre de la calle, y mi madre, llena de júbilo, le impuso de todas mis intenciones, enseñándole al propio tiempo la patente del padre provincial. ¿Ves, hijo?, le decía, ¿ves cómo no es tan bravo el león como lo pintan? ¿Ves cómo Pedrito no era tan malo como tú decías? Él, como muchacho, ha sido traviesillo, pero ¿qué muchacho no lo es? Tú querías que fuera un santo desde criatura. Querías bien, pero, hijo, es una imprudencia. ¿Cómo han de comenzar los niños por donde nosotros acabamos? Es necesario dar tiempo al tiempo. ¿Ya ves qué mutación tan repentina? ¿Cuándo lo esperabas? Ayer decías que Pedro era un pícaro, y hoy ya lo ves, hecho un santo. Ayer pensabas que había de ser el lunar de su linaje, y hoy ya ves que él será el lustre de su familia, porque familia que cuenta un deudo fraile no puede ser de oscuro principio. Yo a lo menos así lo entiendo, y en esta fe y creencia he de vivir, aunque me digan, como ya me lo han dicho, que esto es una preocupación de las que han echado más raíces en América que en otras partes del mundo. Pero yo no lo creo, sino que teniendo una familia, un pariente fraile, ya puede apostárselas en nobleza con el preste Juan de las Indias,
sin haber menester ejecutorias, genealogías, ni esas otras zarandajadas que tanto blasonamos los nobles, porque esas cosas solo las saben los parientes y amigos de las casas. Pero los extraños que no las ven no pueden saber si son nobles o no. Lo que no sucede teniendo un deudo fraile, porque todo el mundo lo ve y nadie puede dudar de que es noble él, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos y sus tatarabuelos. Y si el dicho fraile se casara, fueran nobles y muy nobles sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y chosnos, porque un fraile es una ejecutoria andando. Con que, mira si tengo razón de estar contenta, y si tú también debes estarlo con la nueva resolución de Pedrito. Yo, por un agujerito de la puerta, había estado oyendo y fisgando toda la escena, y vi que mi padre leyó, releyó y remiró 1, 2 y 3 veces la patente, y aún advertí que más de una vez estuvo por limpiarse los ojos, a pesar de que no tenía lagañas. Tal era la duda que tenía de mi verdad que apenas creía lo que estaba leyendo. Sin embargo, de esta su sorpresa, oyó muy bien toda la arenga de mi madre, a la que luego que concluyó le dijo: «Válgate Dios, hija, qué cándida eres. ¿Cuántas boberías me has dicho en un instante? Si alguno nos hubiera escuchado, yo me avergonzara, pues las familias que en realidad son nobles como la tuya no aspiran a parecerlo con el empeño de tener un hijo religioso, ni hacen vanidad de ello cuando lo tienen. Antes, ese empeño y esa vanidad es una prueba clara de una no conocida nobleza, o que a lo menos no puede manifestarse de otro modo ciertamente muy aventurado, y que puede estar sujeto a 1000 trácalas. Pero esto no es lo que importa por ahora. A más que la nobleza verdadera consiste en la virtud. Esta es su piedra de toque y su prueba legítima, y no los puestos brillantes eclesiásticos o seculares, pues estos muchas veces se pueden hallar en personas indignas de tenerlos por su mala moral, etc. Lo que importa por ahora es esta patente. Yo me hago cruces y no acabo de entender cómo es esto. Ayer era Pedro tan libertino y descarriado que hacía continuas faltas en el colegio por irse a turnatear con sus amigos, y hoy tan sujeto y virtuoso que pretende ser religioso, y de una religión estrecha y observante. Ayer tan flojo que aún para estudiar teología ponía 1000 cortapisas, y hoy tan decidido por el trabajo de una comunidad. Ayer tan disipado, hoy tan recoleto. Ayer tan uno y hoy tan otro. No sé cómo será esto. Yo no ignoro que Dios es poderoso y puede hacer cuanto quiera. Sé muy bien que de una Magdalena hizo una santa, de un Dimas un confesor, de un Saulo un Pablo, de un Aurelio un Agustino, y de otros pecadores otros tantos siervos suyos que han edificado su iglesia. Pero estos casos no son comunes.
porque no es común que el pecador corresponda a los auxilios de la gracia. Lo corriente es despreciarlos cada instante, y por eso está el mundo tan perdido. No sé por qué me parece que estas son picardías de Pedro. Cállate, dijo mi madre. Como tú no quieres al pobre muchacho, aunque haga milagros, te han de parecer mal. Sus defectos, sí, los crees, aunque no los veas, pero de su virtud dudas, aún mirándola con los ojos. Bien dicen, en dado que un perro tiene rabia hasta que lo matan. ¿De qué estás hablando, hija?, decía mi padre. ¿Qué virtud estoy mirando yo? Ni jamás he visto en Pedro. ¿Qué más prueba de virtud que esa patente?, decía mi madre. No, esta patente no prueba virtud, replicaba mi padre. Lo que prueba es que tuvo habilidad para engañar al provincial, hasta arrancársela por sus fines particulares. Tú harás y dirás todo esto por no gastar en el hábito y en la profesión, pero para eso no es menester que quites de las piedras para poner en mi hijo. Aún tiene tíos, y cuando no, yo pediré los gastos de limosna. Así se explicó mi madre, a quien mi padre, con mucha prudencia, contestó: No seas tonta, mujer. No son los gastos, sino la experiencia que tengo la que me hace desconfiar de Pedro. Conozco su genio y tengo examinado su carácter. Por eso dudo que sea cierta su vocación. Él es mi hijo, lo amo, y lo amo mucho, pero este amor no me quita el conocimiento que tengo de él. Sé que no le gusta el trabajo, que le agrada la libertad, los amigos y el lujo demasiado, y que es muy variable en su modo de pensar. A más de esto, es muy joven. Le falta mucho para saber distinguir bien las cosas, y todo ello me hace creer que apenas estará en el convento 2 o 3 meses. Verá el trabajo de la religión y se saldrá. Esto es lo que deseo excusar, no los gastos, pues siempre he erogado gustoso cuando he considerado concernientes a su bien. No obstante, yo de buena gana y con la misma voluntad que otras veces gastaré en esta ocasión cuanto sea necesario, y me daré los plazámenes de que sea con buen provecho suyo. Aquí paró la sesión, y salieron los dos buenos viejos a comer. A la noche me llamó mi padre a solas. Me hizo 1000 preguntas, a las que yo contesté: amén, amén, con la misma hipocresía que al provincial. Me eché su merced mi buen sermón, explicándome qué cosa era la vida de un religioso, cuál la perfección de su estado, cuáles sus cargos, cuán temibles son las resultas que se debe prometer el que abraza sin vocación un estado semejante, y qué sé yo de otras cosas, todas ciertas, justas, muy bien dichas, y para mi bien. Pero esto es lo que los muchachos oyen con menos atención, y así no es mucho que se les olvide pronto. Ello es que yo estuve en el sermón con los ojos bajos y con una modestia tal que ya parecía un novicio. También hice el papel que mi padre creyó que era la pura verdad, y me ofreció ir por la mañana a ver al padre provincial. Me dio su bendición, le besé la mano y nos fuimos a acostar.
Yo dormí muy contento y satisfecho, porque los había engañado a todos y me había escapado de hacer aprendiz o soldado. A otro día, cuando me levanté, ya mi padre había salido de casa, y cuando volvió a ella al mediodía, me dijo delante de mi madre: «Señor Pedrito, ya vi al provincial, ya está todo en corriente, y de aquí a 8 días, dándonos Dios vida, tomarás el hábito». Mi madre se alegró y yo fingí alegrarme más con la noticia. Comimos y a la tarde fui a ver a Pelayo y le di cuenta del buen estado de mi negocio. Él me dio los plazámenes de este modo: «Me alegro, hermano, de que todo se haya facilitado. El caso es que aguantes las singularidades de los frailes, y más en el año del noviciado, porque te aseguro que las tienen y de marca. Pues esto de levantarse a medianoche, rezar todo el día, andar con los ojos bajos, hablar poco, ayunar mucho, pelarse a azotes, barrer los claustros, estudiar y sufrir por toda la vida a tanto fraile grave, es una tarea inacabable, un subsidio eterno, una esclavitud constante y una serie no interrumpida de trabajos de que sólo la muerte podrá librarte. Pero en fin, ya lo hiciste, y es menester morderte un brazo, porque si no, ¿qué dirá tu padre? ¿Qué dirá tu madre? ¿Qué dirán tus parientes? El padre provincial. ¿Qué dirán los conocidos de tu casa? ¿Qué dirá mi padre? ¿Y qué dirán todos? Si ahora te arrepintieras, fuera un escándalo para el público, un deshonor para ti y una vergüenza terrible para tus pobres padres. Y así no hay remedio, hermano, a lo hecho, pecho, dice el refrán. Ahora es fuerza que seas fraile, quieras o no quieras. Hay hombres cuyo carácter es tan venenoso que hacen mal, aun cuando ellos piensan que hacen bien. Son como el gato que lastima al tiempo de hacer cariños. Así era el Pelayo, que después que decía que me estimaba, parece que se empeñaba en enredarme o afligirme, pues primero me pintó que la religión era una jauja, y ya que estuve comprometido, me la representó como una mazmorra, desacreditándola por ambos lados. Yo me despedí de él, bien contristado, y casi ya estaba por retractarme de mis propósitos, pero la vergüencilla y ¿qué dirán? ¿Qué dirá el mundo? Que es causa de que atropellemos casi siempre con las leyes divinas, me hizo forzar mi inclinación, hacer a un lado mis temores y llevar adelante mi falsa intentona. En aquellos 8 días se prepararon todas las cosas necesarias para mi ingreso. Se dio parte de él a todos mis amigos, parientes, conocidos, bien y malhechores. Y de todos ellos recibió mi padre 1000 parabienes y mi madre 1000 enhorabuenas, que hacían por junto 2000 faramañas, que llaman políticas, ceremonias y cumplimientos, pero que no dejan todas ellas una onza de utilidad, por más que se multipliquen en número. Mis padres se ocupaban en estos 8 días en recibir visitas y en disponer lo necesario para la entrada, y yo me ocupaba
en andar con Pelayo despidiéndome de mis tertulias, no con poco dolor de mi corazón, pues sentía demasiada violencia en la separación de mis pecaminosas distracciones. Mi gran Pelayo se había propuesto avisar en cuantas partes íbamos de mis nuevos intentos, y lo pronto que estaba mi noviciado. Yo le rogaba que los callara, mas a él se le hacía escrupuloso y cargo de conciencia al reservarlos. Y como todas las casas que visitamos eran de aquellos y aquellas que llamaban de la hoja, me daban mis estregadas terribles, especialmente las mujeres. Una me decía: ¡ay, qué lástima! Tan niño y encerrarse. Otra: ¡qué gracia! Y tan muchacho. Otra: ¿qué no se acordará usted de mí? Otra: ¿a qué no profesa usted? Esta: yo no creo que usted sea bueno para fraile siendo tan muchacho, no feo y con tantas gracias. Aquella: ¿bailador y fraile? Vamos, yo no lo creo. Y así todas. Y cuando se ofrecía proferir algunos cuentecillos y palabritas obscenas que se ofrecían a cada paso, saltaba alguna muchacha burlona con la frialdad de: ¡ay, niña! ¿Quién dice eso? Cállate, no perturbes al siervo de Dios. Sin embargo, de todas estas bufonadas yo me divertía todo lo posible por despedida. Hacía orejas de mercader y bailaba, tocaba el bandolón, platicaba, seducía y hacía cosas que son mejores para calladas. Tales fueron los ejercicios preparatorios en que me entretuve en los 8 días precedentes a mi frailazgo. Así salió ello. No contento con la libertad que tenía en la calle hasta las 8 de la noche, que hasta esa hora se le extendió la licencia al religioso infieri o por ser, ni satisfecho por las holgaduras que me proporcionaba mi maestro Pelayo, mi genio festivo y la facilidad de las damas que visitábamos, todavía aspiraba a seducir a Poncianita, la hija de don Martín, el de la hacienda, que frecuentaba mi casa diariamente. Mas la muchacha era virtuosa, discreta y juguetona. Conocía bien mi carácter y me tenía por lo que era. Esto es, por un joven calavera y malicioso, pero tonto en la realidad. Y así a todos los mimos y zorroclocos que yo le hacía, me contestaba con mucho agrado, pero también con mucha variedad, y siempre haciéndome ver que me quería. Con esto, yo, más bobo y malicioso que ella, pensaba lograr alguna vez la conquista, pero ella, más honrada y viva que yo, pensaba que esta vez jamás llegaría, como en efecto jamás llegó. Un día le di yo mismo una esquelita que decía una sarta de tonteras y requiebros, y remataba asegurándole de mi buena voluntad, y que si yo no hubiera de entregarme religioso, con nadie me casaría sino con ella. Por aquí se puede conocer muy bien lo que yo era, y cómo es compatible la ignorancia suma con la suma malicia. Pero lo más digno de celebrarse es la chusca contestación de ella a mi papel, que decía: señorito, agradezco la buena voluntad de usted, y si pudiera la correspondería, pero estoy queriendo bien a otro caballerito, que si esto no fuera, con nadie me casaría yo mejor que con usted.
aunque sacara dispensa. Dios lo haga buen religioso y le dé venturas en lides, lo que usted sabe. No puedo ponderar bien las agitaciones que sentí con esta receta. Ella me enceló, me enamoró y me enfureció en términos que esa noche, que fue la víspera de mi entrada, apenas pude dormir. ¿Qué tal sería el alboroto de mis pasiones? Pero por fin amaneció, y con la vista de otros objetos fue calmando un poco aquel tumulto. Llegó la tarde. Me despedí de mi madre, tías y conocidas, a quienes abracé muy compungido, sin descuidarme de hacer la misma ceremonia con la dómina Poncianita, la que correspondió a mi abrazo con bastante desdén, como que estaba presente su madre, y no me quería como me significaba. Acabada la tanda de abrazos, lágrimas y monerías, nos fuimos para el convento mi padre, yo, mis tíos y una porción de convidados que iban a ser testigos de mi hipocresía. Luego, la suerte, adversa para mí, presagió mi desventura en mi concepto, porque el silencio con el que íbamos y la larga serie de coches que seguía el nuestro representaba bien un duelo, y cuando nos miraban en la calle no pensaban otra cosa. En efecto, a mí y a mis padres se nos podía haber dado el pésame con justicia. Llegamos a San Diego. Se avisó al padre provincial, quien nos recibió con su acostumbrado buen carácter, y montando en el coche en el que yo iba con mi padre, nos dirigimos a Tacubaya, donde está el noviciado de San Diego. Luego que nos apeamos a la puerta del convento, se dirigieron todas las cosas y fuimos al coro donde se celebró la función. Tomé el hábito, pero no me desnudé de mis malas cualidades. Yo me vi vestido de religioso y mezclado con ellos, pero no sentí en mi interior la más mínima mutación. Me quedé tan malo como siempre, y entonces experimenté por mí mismo que el hábito no hace al monje. Despidióse de mí mi padre y de aquella venerable comunidad. Hicieron lo mismo los demás, y Juan Largo me dio un grande abrazo, a cuyo tiempo le dije: no dejes de venir a verme. Él me prometió. Se fueron todos y me quedé solo y curtido entre los frailes, y como suele decirse, rabo entre piernas, y como perro en barrio ajeno. Inmediatamente comencé a extrañar lo áspero del sayar. Llegó la hora del refectorio y me disgustó bastante lo parco de la cena. Fuime a acostar y no hallaba lugar que me acomodara. Por todas partes me lastimaba la cama de tablas, y como nunca me había dado una ensayadita en estas mortificaciones ni de chanza, se me asentaban demasiado. Daba vueltas y más vueltas y no podía dormir, pensando en Poncianita, en la zorra, en la cucaracha y en otras iguales sabandijas, y me arrepentía sinceramente de mi determinación. Renegaba del apoyo que hallé en Pelayo, y me daba al diablo juntamente con la esquela de recomendación que tan breve me había facilitado mi presidio, que así nombraba yo mi nuevo estado. Pero él no tenía la culpa, sino yo, que no era para él. No soy buen salvaje y majadero, me decía yo mismo, en haberme condenado por mi propia voluntad a esta cárcel tan espantosa y a esta vida tan miserable. ¿Qué caudales me he robado? ¿Qué moneda falsa he fabricado? ¿Qué herejías
he dicho, qué casa he incendiado, ni qué crimen atroz he cometido para padecer lo que padezco. ¿Quién diablos me metió en la cabeza ser fraile solo por librarme de ser aprendiz o soldado? En cualquiera de estos ejercicios me la pasara yo mejor seguramente, porque comiera cuanto pudiera hasta hartarme, y lo que se me diera la gana. Me pusiera camisa más de fuerza que de manta, durmiera en colchón si lo tenía, y hasta que se me antojara el día que estuviera franco, y por último, gozaría de mi libertad andando entre mis amigos y conocidas en los bailes y jaranitas, y no aquí con esta jerga pegada al pellejo, descalzo, comiendo mal, durmiendo peor y sobre unas duras tablas, encerrado, trabajando y sin ver una muchacha ni cosa que lo parezca por todo esto. Reniego de mí, y maldita sea la hora en que yo pensé ser fraile. Así hablaba yo conmigo mismo, y así hablan todos aquellos jóvenes de ambos sexos, y en especial las niñas miserables, que sin una inspiración de Dios y sin una vocación perfecta abrazan el estado de religioso, estado santo, estado quieto, dulce y celestial, para los que son llamados a él por la gracia, pero estado duro, difícil e infernal para los que se introducen a él sin vocación. ¿Cuántos lo experimentan en sí mismos a la hora de esta, tal vez y sin remedio? Cuidado, hijos míos, cuidado con errar la vocación, sea cual fuere. Cuidado con entrar en un estado sin consultar más que con vuestro amor propio. Y cuidado, por fin, con echaros cargas encima que no podéis tolerar, porque pereceréis debajo de ellas, maldiciendo y renegando. Como os digo, me quedé dormido cerca de las 11:30 de la noche, y apenas había pegado mis párpados cuando entra en mi celda un noviciado despertador y me dice: hermano, levántese su caridad, vamos a Maitines. Abrí los ojos, advertir que era a fuerza obedecer, y me levanté echando sapos y culebras en mi interior. Fui a coro, y medio durmiendo y rezongando lo que entendía del oficio, concluí mi tarea y volví a mi celda, apeteciendo un pocillo de chocolate, siquiera a aquella hora, porque ciertamente tenía hambre, pero no había ni a quién pedírselo. Reinaba un profundo silencio en aquel dormitorio, y en medio del pavor que me causaba, para entretener mi hambre, mi vigilia y mi desesperación, me volví a entregar a mis ideas libertinas y melancólicas, y tanto me abstraje en ellas que derramé hartas lágrimas de cólera y de arrepentimiento, pero me venció el sueño al cabo de las 4 de la mañana y me quedé dormido. Mas, oh desgracia de flojos, no bien había comenzado a roncar cuando he aquí el hermano novicio que vino a despertarme para ir a prima. Me levanté otra vez lleno de rabia, maldiciéndome a guisa de condenado, pero allá en mi corazón y sin hablar una palabra, diciendo entre mí: pues no es esta una vida pesadísima. Habráse visto empeño con el que ha tomado este frailecillo en no dejarme dormir. Él es mi ahuizote, sin duda,
es otro doctor Pedro Recio. Pues si el del Quijote quitaba a Sancho Panza los platos desde delante, luego que empezaba a comer, este me quita a mí el sueño luego que comienzo a dormir. Pensando estos despropósitos me fui a coro. Recé más que un ciego, y al cantar abría tanta boca, pero de hambre, porque como la cena de la noche anterior no me gustó mucho, apenas la probé, y así tenía el estómago en un hilo, deseando se acabara la prima para ir a desquitarme con el chocolate, que me lo prometía de lo mucho y bueno, pues había oído decir en el siglo que los frailes tomaban muy buenas caracas, y cuando en casa había algún pocillo muy grande, decían: este pozuelón es frailero. Con esto yo decía entre mí: a lo menos, si la cena fue mala, el desayuno será famoso. Sí, no hay duda. Ahora me soplaré un buen tazón de buen chocolate, con sus correspondientes bizcochos, o cuando no, con cuartilla de pan enmantecado por lo menos. En esta santa contemplación se acabó el rezo y salimos de coro. Pero, ¿cuál fue mi tristeza y enojo cuando dieron las 6, las 6:30, las 7 y no parecía tal chocolate ni pareció en toda la mañana, porque me dijeron que era día de ayuno? Entonces me acabé de dar a Barrabás, renegado más y con doble fervor de mi maldito pensamiento de ser fraile, y más cuando fueron otros 2 novicios y presentándome 2 cubetas de cuero, me dijeron: hermano, venga su caridad, tome esas cubetas y vamos a barrer el convento mientras es hora de ir a coro. Esta está peor, me decía yo, con que no dormir, no comer y trabajar como un macho de noria. ¿Esto es ser novicio? ¿Esto es ser fraile? Ah, pese a mi maldita ligereza y a los infames consejos de Pelayo y de Juan Largo, no hay remedio. Yo no soy fraile, yo me salgo, porque si duro aquí 8 días, me acaba de llevar el diablo de sueño, de hambre y de cansancio. Yo me salgo, sí, yo me salgo, pero ¿tan breve? ¿Aún no caliento el lugar y ya quiero marcharme? No puede ser. ¿Qué dirán? Es fuerza aguantar 2 o 3 meses, como quien bebe agua de tabaco, y entonces disimularé mi salida fingiéndome enfermo, aunque no habrá para qué afanarme en fingir, pues mi enfermedad será real y verdadera con semejante vida. Y plegué a Dios que de aquí a allá no haya yo estado la salea. En estos santos paredones, ¿qué hemos de hacer? Así discurría yo mientras subía y renegaba los tránsitos con la pichancha, siempre triste y cabizbajo, pero admirándome de ver lo alegres que barrían los otros 2 frailecillos, mis compañeros, que eran tanto o más jóvenes que yo. Ya se ve, eran unos virtuosos, y habían entrado allí con verdadera vocación, y no por excusarse de trabajar, para holgarse como yo. Uno de ellos, que era el más muchacho, era muy alegre. Su color era blanco, su pelo bermejo, sus ojillos azules y muy vivos, su boca llena de una modesta sonrisa,
y cuando estaba fatigado con el trabajo, estaba coloradito y bonito que parecía un San Antonio. Advirtió mi semblante sombrío y triste, y creyendo el inocente que era efecto de una suma austeridad y de los escrúpulos que me agitaban, se llegó a mí y me dijo con mucho agrado: Hermanito, ¿qué tiene? ¿Por qué está tan triste? Alégrese. La alegría no se opone al servicio de Dios. Este Señor es todo bondad. Somos sus hijos, no sus esclavos. Quiere que lo amemos como a Padre y que lo adoremos como al Señor Supremo, no que le temamos con un miedo servil. No, si no es nuestro tirano. Es un Dios lleno de dulzura. No es un Dios parricida como el Saturno de los paganos. Su vista sola alegra a los santos y hace toda la felicidad del cielo. Su servicio debe inspirar a los suyos la mayor confianza y alegría. El santo rey David nos dice expresamente: servid al Señor con alegría. Y el eclesiástico: arroja lejos de ti la tristeza, porque es pasión que a muchos quita la vida, y en aquella no hay utilidad. Pero, ¿qué más? El mismo Jesucristo nos manda que no queramos hacernos tristes como los hipócritas. ¿Con qué, hermanito? Alegrarse y desechar escrúpulos e ideas funestas que ni hacen honor a la deidad ni traen provecho a las almas. Yo agradecí sus consejos al buen religioso y le envidié su virtud, su serenidad y alegría, porque no sé qué tiene la sólida virtud que se hace amable de los mismos malos. Llegó la hora de la misa conventual y fuimos a coro. Entonces advertí que no asistían algunos padres que había visto por el convento. Pregunté el motivo y me dijeron que eran padres graves y jubilados o exentos de las asistencias de comunidad. Con esto me consolé un poco, porque decía: en caso de profesar, que lo dudo, como yo sea padre grave, ya estoy libre de estas cosas. Fuimos a coro.